En el mes de marzo de 2019 empezó la cátedra Lectores y Lecturas. Quiere decir que hoy estamos conmemorando 5 años de esta cátedra. 5 años de lectores y lecturas, discretas señales de ruta. Leer es saber sentir la lectura. Es un hábito que siempre regocija, aún en tiempos poblados de vicisitudes de toda naturaleza, como a los que hoy asistimos. Convencidos de esta afirmación, la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia ha apoyado desde el año 2019 la iniciación de la Cátedra Lectores y Lecturas, cuyo propósito es mantener vivo el espíritu de la lectura en la comunidad universitaria y en la sociedad. Hoy, al cumplir 5 años de actividad, hemos hecho presencia de formas diversas. Primero, nos acogieron los auditorios. Luego, y en tiempos de pandemia, a través de la plataforma Zoom. Nuevamente, en el 2023, regresamos a las aulas para oír lo que piensan y cuentan los lectores sobre sus autores favoritos, sobre los libros que nos conectan espiritualmente con el mundo. Hemos escuchado y conversado en torno a Homero, Cervantes, Carrasquilla, Canetti, Borges, Fuenmayor, Pessoa, Araujo, Steiner, Foucault, Calvino, Dirá, Alexievich, por nombrar solo algunos de los escritores que han sido motivo de lectura y conversación, aquellos que hacen que la lectura no cese al volver sus páginas, señales de ruta, esos que son compañía de viaje y nos ofrecen un mundo donde se puede vivir y saborear la sustancia singular que en los libros guardan las palabras. De encontrarnos cada viernes, pasamos en el 2023 a reunirnos una mañana al final de cada mes. Y hasta esta fecha hemos cumplido citas con más de un centenar de lectores invitados, quienes han compartido sus experiencias al acercarse a las obras de pensadores, filósofos, escritores, literatos, periodistas, músicos, poetas e ilustradores de distintos pensamientos. Gracias a estos lectores de diversas especialidades, ocupaciones y generaciones, a su dedicación y a su generosidad para compartir sus conocimientos, pudimos volver a un autor o autora o acercarnos a las obras desconocidas que empezamos a leer y a hacerlas nuestras por efecto de la transmisión apasionada de sus seguidores, quienes nos comparten la amplitud de los alcances de los universos que ellos mismos podían vislumbrar desde la lectura. Y estamos aquí hoy, conmemorando este primer lustro, gracias a quienes, sin condiciones, amablemente aceptaron la invitación de la Cátedra Lectores y Lecturas e hicieron presencia física o virtual para compartirnos lo que ha traído a sus vidas el hecho de sus lectores. Merece destacarse que la Cátedra Lectores y Lecturas, con su lema Pensar y conversar sobre lo leído, se gestó con el apoyo e impulso inicial de la entonces vicerrectora de docencia, la profesora Lina María Grisales Franco, y contó con el aval del actual rector de la universidad y su equipo de docencia. En el año 2023, la Vicerrectoría de Docencia y de Extensión, en cabeza de la profesora Elvia María González y del profesor David Hernández, respectivamente, unieron sus esfuerzos para mantener esta idea. Hoy, la cátedra es asumida de lleno por la Vicerrectoría de Docencia y por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad, a quienes les agradecemos este apoyo que mantienen especialmente en este momento. Igual agradecimiento a todos ustedes, invitados y público asistente, por permitirnos 5 años de encuentros con la Cátedra Lectores y Lecturas y con la posibilidad de pensar y conversar sobre lo leído. Para hoy tenemos la cátedra titulada Bohumil Raval en la cornisa de la soledad. La invitada es Margarita Isaza Velázquez. Para esta intervención
Margarita propone una conversación en torno a la biografía de Bohumil Raval y a su novela Una soledad demasiado ruidosa, que saltará por otras de sus obras recientemente traducidas al español por Mónica Gustova y publicada por Galacia Gutenberg. Allí abordaremos asuntos de su estilo narrativo, como el vértigo de la prosa, los inicios que se repiten y crean bucles de ideas, la voz interior de los personajes y la forma de hacer sentir en las palabras el transcurrir del tiempo. Asimismo, tendremos en cuenta las ventanas abiertas de esta obra a la realidad del siglo XX, el colapso de la historia y a la propia vida del escritor de Praga. Margarita es periodista, correctora de estilo y docente universitaria, autora de crónicas y textos narrativos que han sido publicados en diversos medios de comunicación de Colombia, Argentina y Guatemala, y han sido incluidos en libros como Memorias, 12 historias que nos deja la guerra, del año 2017, Vida sin coca, del año 2018, y Diálogos con la ausencia, año 2019. Actualmente es profesora de la Universidad de Antioquia y editora de hacemosmemoria.org. En 2023 publicó su primer libro de relatos titulado Contradesvelos. Acompañará a Margarita la profesora María Cecilia Salas. Es autora de La escritura del desasosiego, una poética del pensar en Fernando Pessoa, y Marguerite Duras, Escribir la parte de sombra, coautora del Saber de la genealogía, la moral del poder, Pensar el arte hoy, el cuerpo, la omnipresencia de la imagen y Estudios interdisciplinares de la cultura visual. Tiene además otra publicación titulada Sobrellevar la porción de noche, que es su primer libro de narrativa, y actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias a las dos invitadas de hoy. Las recibimos con un aplauso y invito a Margarita aquí a que esté con el grupo. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos y a todas por venir. Quería que hubiera algún movimiento en Barranquilla hoy, pero ya que no sucedió, pecho a la situación y bueno, vengo como con esta disculpa y con esta inseguridad porque yo no sé mucho de literatura. No estudié literatura, no estudié historia, no estudié ciencias sociales específicamente. Soy una lectora. En otras épocas he sido más lectora y mejor lectora. Y ahora por el trabajo y demás, pues leo menos. Y vengo hoy a ofrecerles como la visión que tengo de este autor y de este libro maravilloso. Me cuesta situarme en puntos medios. Soy de amores y odios en la literatura, o más bien de amores e indiferencias. Si no me gusta, lo ignoro y lo dejo pasar. No estaría aquí ahora mismo. Y en cambio, si me gusta, soy capaz de salvarlo de una lluvia de 7 días y 7 noches y de construirle un altar en mi casa, antes de predicar su nuevo evangelio. Eso es lo que vengo a hacer hoy, contarles de esta novela que se me metió en el corazón hace mucho menos de 35 años, cuando yo ya prensaba papel nuevo y lo puso a latir un poquito diferente, desacompasado, sobrecogido, frenético, sigiloso. Sucedió una tarde en una revistería cerca de San Ignacio, en el centro de Medellín, donde exhibían cartillas de Nacho Lee, sudokus y sopas de letras y crucigramas gigantes para tías abandonadas y enfermos de camilla. Vendían copias piratas de los autores más sonados o de los que sin falta atormentaban a los chicos de séptimo, y yo no iba en busca de nada. Creo que también vendían discos de vinilo, o no sé por qué traspasé esa entrada con el amigo que me acompañaba. Ahí estaba Una soledad demasiado ruidosa de Bohumil Raval, más de 10 ejemplares de esquinas defectuosas y manchas en la portada. Su editorial, Destino, no podía llamarse mejor. El título me sonó de inmediato porque por esos días del 2004 había aparecido en El Malpensante un artículo de Piedad Bonet titulado La docta ignorancia de Raval,
una nota biográfica del autor checo y una referencia a la profundidad de su obra, atiborrada de todo lo que puede estar atiborrada la vida de alguien que lee y no olvida y está mascando a cada hora lo que sienten y sufren y son los personajes. Bonet me obligó a detenerme en aquella revistería. Como yo no tenía dinero, mi amigo compró varios ejemplares de Una soledad demasiado ruidosa, salvándolos heroicamente del fuego o de un desguazadero sin janta, y me regaló uno que guardo con cariño y presto cada nunca con desconfianza, simulando que se trata de un librillo con lomo de cuero, letras de oro y que alguna vez perteneció a la Biblioteca Real de Prusia. Bueno, esta es la introducción para esta conversación de hoy. Ya verán por qué está titulado En la cornisa de la soledad. Me gustaría saber cuántos de ustedes ya leyeron Una soledad demasiado ruidosa. Ok, bueno, hay muchos que no la han leído, no podemos dañar la historia para aquellos que aún no se han acercado a ella. Para Galaxia Gutenberg es porque esta presentación está muy basada en la biografía de Bohumil Hrabal, que se llama Los frutos amargos del jardín de las delicias, que escribió su traductora y su amiga Mónica Zgustova. Ella también es poeta, escritora y suele hacer traducciones del ucraniano, del ruso, del checo, de idiomas de esta zona de Europa, para cuando hay contextos de guerra, por ejemplo, y es una persona que está siempre entre el mundo de los libros, de estos grandes escritores, y el mundo también de la vida real, de las noticias que pasan por allí. Bueno, vamos a hacer acá hoy unos apuntes biográficos de Bohumil Hrabal. Nació el 28 de marzo de 1914, así que por poco nos toca su cumpleaños. Serían ya 110 años. En Brno nunca he sabido cómo pronunciar muchas de las palabras que estoy diciendo y que voy a decir. Brno, 3 meses antes del asesinato de Francisco Fernando, también un par de años antes de que se empezaran a publicar obras de Kafka. Y bueno, pongo la nota del asesinato de Francisco Fernando porque él estaba enamorado de una condesa checa que era Sofía Šotek, y en una de las obras de él pues hay por ahí una condesa andando, entonces siempre hay como guiños a cosas de la existencia común de los ciudadanos de esta zona del mundo. Bueno, Bohumil Hrabal, en realidad su apellido no sería Hrabal, sino otro que no sé pronunciar ni me acuerdo bien, porque fue un hijo extramatrimonial. Su mamá estaba muy joven cuando quedó en embarazo y casi la mata. Sacó un rifle para matar el abuelo a la hija, pues a la mamá de Hrabal, y lo detuvo la abuela. Y permitió pues que naciera el muchachito, y poco tiempo después ya ella se enamoró y se casó con un señor que trabajaba en una cervecería allá en Brno. En Polná era como la granja del campo de los
los abuelos y él iba siempre en las vacaciones a visitarlos. Raval estuvo pues siempre como con ese paisaje del campo muy presente en sus obras y en su vida. Y también esta cosa de que el papá estuviera vinculado a la cervecería, pues fue absolutamente decisiva en toda su literatura. A los 6 años se fue con su familia a vivir a Nimburg, que es ya otra región, Bohemia Central. Allí llegó el abuelo a buscarlo, el abuelo de la otra ciudad llegó a buscarlo para meterlo a la escuela a la fuerza, porque ese muchachito tenía que estudiar y detestaba la escuela. Era el lugar más aburrido en el que él podía estar, porque le encantaba era andar en el bosque, ir a la quebrada, irse a jugar, ir a la cervecería, hablar, escuchar a los empleados. Se demoró un montón de años haciendo la primaria, o sea, realmente no quería. Y la ironía de la vida es que en Nimburg, esta escuela en la que él estudió, hoy lleva su nombre. Bueno, estudió Derecho en la Universidad Carolina de Praga, pese a todo, porque sentía como una responsabilidad con la familia hacerlo, pero tampoco fue nunca un buen estudiante. Se escapaba para leer, era así un gran lector. Y bueno, por la ocupación nazi se suspendieron las clases y se puso a trabajar en una estación de tren, que es uno de esos primeros oficios en los que comienza pues a conformarse el personaje profundo que es Raval, que es este escritor. Voy a leer a lo largo de esta intervención algunos pequeños fragmentos de los frutos amargos del Jardín de las Delicias. En la escuela se mostraba tímido y asustadizo. No estaba habituado a ver a tantas personas juntas. No solía pasar mucho tiempo dentro de una sala, porque donde mejor se encontraba era encima de los árboles, en el tejado de la fábrica de Malta, lejos de la ciudad, en sus paseos interminables. Al igual que le gustaba leer, no podía dejar de escuchar las historias de los adultos en la cervecería donde pasó 25 años, a partir de 1920, cuando sus padres se trasladaron allí después de haber vivido en Polná. Desde pequeño buscaba la compañía de la gente mayor, se escondía en su rinconcito y escuchaba. Nada le gustaba tanto como poder aislarse, apartarse, quedarse al margen, contemplar y escuchar. Y también subir a los árboles y a los tejados de la cervecería, observar los alrededores de Nimburg, esa llanura interminable, y sentir la gigantesca cúpula del cielo encima de su cabeza. Con frecuencia recordaba las montañas donde nació, cerca de Brno, y las colinas donde pasó sus primeros años, en Polná, en el altiplano de Moravia. Esta es una imagen para pensar ahorita, que vemos que en el 46, aunque le llegó el título de doctor en Derecho, pues él no ejerció y se dedicó, aparte de la estación de tren, a ser tramoyista, prensador de papel y metalúrgico. En esa imagen está probablemente en un espacio de teatro, en una escenografía, y ahí está dando sus primeros pasos en uno de los trabajos donde fue feliz y que le dio mucha inspiración para sus obras. Trenes rigurosamente vigilados, que está ahí en el libro, pero en la parte de atrás, fue adaptado al cine por Jiří Menzel y ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1967. Se puede encontrar en YouTube fácilmente, está obviamente en checo, pero con subtítulos en español. Y les recomiendo leer el libro antes que ver la adaptación, porque aunque la adaptación es muy buena, crea ese preformato en nuestra mente de que seguramente así se veía Milós, de que seguramente así se veía el empleado del ferrocarril, y pues puede variar en nuestra cabeza un poco esa percepción. Este es un fotograma de trenes rigurosamente vigilados. La infancia y más tarde toda la vida de Raval fue un tiempo de ocio que el niño y luego el hombre robaba al colegio, al instituto, a la universidad y a los numerosos trabajos.
y ese tiempo de ocio le llenó con la contemplación del mundo exterior que poco a poco abría las compuertas y se introducía dentro de él, como un rayo de luz que le cegaba. El niño y el hombre cerraba los ojos y se encendía de alegría, de la felicidad de ser amigo de ese mundo. Siempre se quedaba un tiempo fuera, en el mundo, para después regresar deprisa a su interior, a casa, a su soledad chispeante, en la cual se sentía verdaderamente él mismo mientras adquiría la capacidad de convertirse en todos los demás. Vieron que en el 67 el libro fue llevado al cine y ganó pues en Mejor Película Extranjera, pero no fue su primer libro. Antes había publicado poesía y el primer libro fue en el 56, es decir, 10 años antes de que se empezara a rodar Trenes. Publicó Conversaciones con la gente y en el 63 el libro de cuentos Una perla en el fondo del río. Ese libro fue muy bien recibido por la crítica en ese momento y el ministerio o el que hiciera las veces de entidad cultural en República Checa hizo una convocatoria como con jóvenes directores de cine para que cada uno hiciera un corto de uno de los cuentos de ese libro. Y Jiří Menzel, que ahí lo conoció, pues era un jovencísimo director de cine e hizo el corto Una perla, perlas en el fondo del agua o perlas en el fondo, que lo pueden encontrar en Movie. Ahí está, yo no lo he visto, pero sé que está ahí. Y bueno, aquí hay un dato que es que cuando estas cosas le sucedieron a Raval como escritor, pues iba a cumplir 50 años, que significa que estamos a tiempo todavía. No, pues que tuvo una publicación tardía, una crítica apreciada tardía, ¿sí? Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo? Estaba viviendo, estaba dedicándose a esos oficios mundanos que uno diría no son para un intelectual, pero precisamente son la carne principal de su oficio de escritor, no de intelectual. Y a lo largo de los años, a partir de ahí, ya sí tendría una mejor crítica, una mejor versión. A nosotros nos llegan un poco tarde algunas cosas. Yo desconozco si en los años 70, 80, aquí se escuchaba hablar de Bohumil Raval. Creo que en cuanto a la literatura checa, estamos por Kafka, Kundera y ¿quién más? Y alguno más, no sé, pero Kafka pues es un autor más póstumo que en vida y es como que pertenece a otra parte a una parte primera del siglo XX, y Kundera escribió sobre todo en francés, entonces no es un autor como tan checo que uno pueda decir checo, mientras que Raval ni siquiera hablaba inglés. En YouTube hay una conferencia que más adelante mencionaré, una conferencia que estaba en Estados Unidos, en Stanford, y es con traductor. Entonces, creo que ahí hay unas raíces muy campesinas también de un autor que se vuelve universal. Bueno, esta imagen es de la película Una perla en el fondo del río. No sé bien, no me acuerdo cómo quedó el nombre, pero es parecido. Bueno, de 1948, cuando yo les dije que me daba pena porque no sé de literatura y tampoco sé mucho de historia, pues me toca recurrir a Wikipedia para enterarme de muchas cosas que sé de oídas o que alguna vez he leído de ellas, pero que no conozco con el fundamento suficiente como para decírselas a un auditorio. Entonces empecé a buscar qué había pasado en esa época en la República Checa, y del 48 al 68, es decir, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia estuvo bajo el estalinismo, con una dictadura de partido que controlaba las fábricas, los puestos directivos, la cultura. Era una intromisión muy fuerte en la vida de la gente. Y en el 68
en el 68, que es la primavera de Praga, resulta que yo pensaba que la primavera de Praga era como un día en el que pasaron muchas cosas, y más bien es un periodo, como un semestre completo durante el 68, en el que el gobierno quiere quiere liberalizar un poco los derechos de la gente, y pone una serie como de... es un poco más progresista, una serie de derechos, de medidas que ayudan a que la gente se mueva como con mayor libertad, no tanto dentro del estalinismo. Pero esto termina en el mismo 68 con la invasión de la Unión Soviética. Entonces la primavera de Praga queda ahí cortada. En estos dos tiempos, del 48 y hasta después del 68, la censura es muy fuerte contra los escritores. No es que uno encuentre en la obra de Bohumil Hrabal o de otros autores señalamientos específicos contra algo del régimen, contra unas personas, o que sea panfletaria, pues, pero sí hay personajes que se burlan de unas situaciones que les pasan a los que tienen el poder en una zona, y eso fue mal visto. Fue visto como un ataque al sentimiento nacionalista, al sentimiento patriótico, al socialismo. Entonces, por eso la obra de Bohumil Hrabal estuvo prohibida y circuló más que todo clandestinamente. En este país de muertos, que así lo llamó él también, en los procesos masivos, decenas de escritores fueron sentenciados a largas condenas de prisión, pero también a muerte. A algunos el ambiente les empujó al suicidio, de los demás la mayoría tenía prohibido publicar. La censura gubernamental extirpaba palabras y páginas enteras o mutilaba los textos de los autores permitidos, oficiales, que escribían en el espíritu del realismo socialista. Otras veces los censores obligaban a los autores a cambiar sus libros según las normas que les dictaban. Los libros prohibidos, tanto los extranjeros como los checos, fueron retirados de las bibliotecas y de las librerías, y a continuación fueron a parar a los depósitos de papel viejo para reciclar. Durante los años 1948 a 1955, unos 30 millones de libros fueron destruidos de esta manera. Suficiente inspiración para escribir un par de novelas y de cuentos. Esta es una imagen de la invasión de los tanques soviéticos en Praga. Esto de que a Hrabal lo declararon persona non grata llevó a que circularan clandestinamente sus obras, como les conté, y esto eran mecanografiadas. Se pasaban en las tabernas, que era un gran lugar para compartir. Y cuando una editorial lograba publicar algo, inmediatamente lo recogían y se iba a esos depósitos de papel. Entonces, también entiende uno un poco cómo podía circular mejor la obra si era llevada al cine que si se quedaba en el papel, ¿sí? Eso nos puede dar una pista también del triunfo de Trenes rigurosamente vigilados en la pantalla, y de otras obras que se conocieron y que también fueron censuradas de parte de ellos. Por la fama que había ganado Hrabal por la película, especialmente, pues empezaron a invitarlo a círculos de escritores, a dar conferencias y demás, pero ahí también se enfrentó el autor a un mundo burocrático muy grande, porque sí podía viajar, pero con mucha dificultad, había que hacer mucho papeleo. El Ministerio del Interior no daba ese permiso tan fácilmente a los autores. Sin embargo, lo lograba, y por eso es que conocemos hoy muchas de sus obras, y aún en este periodo se publican libros como Una soledad demasiado ruidosa. Cuando cae la cortina de hierro en el 89, en ese mismo año, Hrabal viaja a Estados Unidos y ahí da unas conferencias en Stanford. Y ustedes saben que lo que llega a Estados Unidos alcanza algo de fama
dentro de los círculos intelectuales, literarios o de ciencias sociales. Entonces esto fue como una motivación para que empezaran a reeditarse las obras que habían sido censuradas, o para que hubiera una gran cantidad de traducciones. Entonces, por ejemplo, a partir de ese año y en toda la década de los 90, ahí es que empieza a cosechar premios. Premios de crítica en Italia, premios en Francia, premios en todas partes, e incluso fue contemplado, fue propuesto para el Nobel de Literatura en 1993, pero no se lo ganó. No me acuerdo quién se lo ganó ese año. Bueno, y aquí hice algo, puse esto para que no se me olvidara, que gracias a que se acabó esa censura en el 89 y que él pudo aclarar unos malentendidos con la prensa, pues hubo una mejoría en su relación con la crítica, incluso dentro de República Checa. ¿Cuáles eran esos malentendidos con la prensa? Vamos a ver. La prohibición de publicar, además del miedo paranoico de que un día se lo llevaran para detenerle, hizo que al final sucumbiese a la presión de las autoridades culturales y políticas del régimen represivo de los años 70, y en una entrevista publicada el 8 de enero de 1975 en la revista Borba, aparecieron ciertas declaraciones que contradecían sus convicciones. En esta última época he reflexionado mucho, sigue afirmando Raval en la entrevista, y he descubierto que, retirándome en mí mismo, he obrado mal. Me gustaría que mis lectores supieran que estoy con ellos y quiero que sepan lo que pienso. No quiero que mi nombre sea utilizado por nadie que no tenga las mejores intenciones respecto a nuestro país y nuestra gente. La gente entre la que vivo y a la que quiero como ellos me quieren a mí. No soy un hombre político. Esto lo dijo Bohumil Raval en la entrevista y reconoció haberlo dicho en la entrevista. Esto que sigue a continuación fue algo creado por los periodistas de esa revista y no lo dijo él nunca. Lo único que quiero es que mis lectores sepan que soy honrado tanto en mi relación con ellos como con el régimen socialista, y es que no puedo imaginarme ni el día presente ni el futuro fuera de este régimen. Gracias a esa publicación en esa revista con los fragmentos inventados de él, pues lo rechazaron los estudiantes jóvenes que antes lo habían defendido, todos los que eran sus amigos, los que lo apreciaban y no lo conocían, lo censuraron a su manera, lo metieron en un pequeño ostracismo, y él, más que salir a defenderse, pues se refugió en las cantinas, y fueron los amigos los que salieron en su defensa, los amigos de verdad, a decir él jamás pudo haber dicho esto. Entonces fueron varios años en que él tuvo como que remar contra esa noticia falsa, contra ese fake news, y así logró pues con el tiempo como que le perdonaran algo que él nunca había dicho. Bueno, Bohumil Raval se casó en 1956 con Eliska Plevová, de 29 años, o sea que era mucho menor que él. Ella era hija de un maderero alemán, y resulta que al final de la guerra o durante la guerra, el maderero alemán y su esposa lograron un visado y se pudieron ir, pero la muchacha no se pudo ir y le tocó quedarse, entonces le tocó ponerse a trabajar. Eso pues como parte del chisme de la vida. Antes de ese matrimonio, él se había enamorado 4 veces en los 4 trabajos más representativos que tuvo, y cada uno de sus trabajos y sus amores duraron 4 años. Y el día de la boda con Eliska casi no llega, tuvieron que ir a buscarlo, le tenía mucho miedo a cualquier institución que lo comprimiera de alguna manera, por eso ni la escuela, ni la universidad, ni en los trabajos tampoco era que durara demasiado, ni el matrimonio. Sin embargo, se armó de valor, fue al río esa mañana, se echó agua en la cara y regresó para casarse. No tuvo hijos con Eliska, pero Eliska le trajo a su vida los gatos, que fueron su gran amor también. Y
Y Eliska hizo cosas maravillosas por él. Ella se dedicó a trabajar, a mantener a la familia, pues a mantenerlos, porque él no, pues en los trabajos que tenía no podía, además le pasaron cosas estando en esos trabajos, siempre se accidentaba, se enfermaba, llegaba borracho, pues le pasaban un montón de cosas que podríamos hoy relacionar con el consumo de alcohol. Y ella empezó a trabajar como cocinera y como encargada del catering de grandes hoteles. Bueno, Bohumil Raval entonces vivió en Nymburk, en una casa pues de la ciudad, y entre la fábrica de cerveza de su familia en esa primera época, porque el papá, recuerden que era empleado de una fábrica de cerveza en la otra ciudad, Polná, pero a Nymburk lo llamaron para que se encargara de la fábrica de cerveza de Nymburk, que era una pequeña ciudad, y pues por ahí pasó buena parte de su vida. En Praga también vivió, siempre hay referencias en sus obras a la ciudad vieja, a la ciudad nueva, al barrio de Malastrana o Malastrana, no sé cómo se dice, y en Praga hoy Liven es un barrio, pero en aquella época no era tanto un barrio, sino un suburbio más alejadito al que había que llegar en tren. Y bueno, cuando ya el matrimonio pues le estaba yendo un poquito mejor, consiguieron una casa de campo en Kersko, que conservó como hasta el final de su vida. Pasó enfermo los últimos años de su vida, no solamente porque se había accidentado muchas veces, de verdad, o sea, se quemaba, de todo le pasaba, se quemaba, se caía de un piso alto, se chocaba en un carro, le pasaba de todo, no solo por eso, sino que tenía dolores de espalda, de piernas, dolores articulares, sufría de los riñones, de la vesícula, de los pulmones, y su esposa había fallecido en 1987. Él sobrevivió 10 años, pero sí fue como un golpe que cambió mucho su forma de vivir cotidianamente, tanto que los amigos de él se alejaron mucho en esos últimos años de vida porque estaba muy cascarrabias, los despachaba rápidamente, y él, que había sido un tipo de muy buenos amigos, muy querido, muy de bar, muy de conversar, se volvió que los alejaba, y pocos soportaron como ese mal encaramiento, y los que lo soportaron pues terminaron también comprendiendo que se debía a las dolencias de los últimos años. Bohumil Raval murió el 3 de febrero de 1997 a la edad de 82 años, y sucedió algo que con el tiempo se ha resuelto el misterio de lo que pasó. Él estaba hospitalizado en un 6º piso de un hospital y había unas palomas en la cornisa y él quiso alimentarlas y se cayó por ahí, ¿cierto? Entonces la versión del hospital es que fue un accidente y que se cayó alimentando a las palomas, pero parece que esa versión era para que el hospital no quedara en problemas legales, y la realidad es que se suicidó. Entonces eso es un poco lo que el puente con el título de la historia. Aquí podemos ver a Bohumil Raval alimentando a sus gatos. Hay una foto en donde tiene más de 15 gatos. De obras de gatos está Mi gato Autico, por ejemplo. Y en realidad podríamos rastrear como todas las relaciones de él con los animales, con las palomas, ¿cierto? Con los gatos, con los ratoncitos, con las moscas, con toda una serie de animales que tienen un comportamiento que le causan curiosidad y le causa también el hallazgo de un mundo que funciona de otra manera, ¿sí? Esta es una banca en una plaza de Nymburk. Se supone que ese es Bohumil Raval, que las estatuas no salen únicamente mal aquí en Colombia, pero bueno, está con un gato y dice que esa es la estatua de Bohumil Raval, creámosles.
Esta es la casa de Kersko, o Kersko, no sé. Esta foto, la foto de los gatos, es tomada aquí. Esto es algo que yo hago cuando leo cualquier cosa, gracias al internet, y es buscar todos los lugares que pueda buscar. Aquí vemos abajo, esto tiene lucecita, ¿cierto? Bueno, no sé cómo se usa. Brno, Folna, Nymburk, Kersko, entre Nymburk y Liven, y ya esta es Praga, que está Liven, está la ciudad vieja, está la plaza donde él trabajaba, la calle en la que él trabajaba, la estatua a la que le iba a llorar, la catedral, etc. Yo visité Praga en el 2015 y pues ese idioma es muy enredado, y nunca pude como saber en dónde estaba exactamente, y en algunas cervecerías yo quería pensar que esa era la cervecería donde él había estado. Incluso en alguna de sus obras, no sé si es en Una soledad demasiado ruidosa, él hace como un recorrido por tabernas, como una 31 que hacemos acá del 1 al 31 de diciembre, pues hacemos, no, otros hacen. Esta sería la 31 de Raval, de taberna en taberna, su propio mapa. O sea que no es una en la que pueda hacer. Y hoy en día existe en Nymburk, que ya esa cervecería no es de su familia hace mucho tiempo, él estaba vivo, no pertenece a nadie que él conozca, pero como homenaje sacaron la cerveza ravaliana y también hacen una pequeña, pues hay placas y cuentan como su relación con eso. Yo creo que con este autor es un poco ni dejarse llevar por la idea de que era un borracho, ni dejarse llevar por la idea de que era un suicida, ni dejarse llevar por la idea de que era un loco deschavetado, no, sino como tratar de verlo como un autor, como un ser humano muy humano, con una altísima sensibilidad a todo y que necesitaba estar solo porque era insoportable. Él mismo era insoportable. Este es un mural en homenaje a Raval en Liven. Si uno aleja esto, esta es una foto de Google Maps, si uno la aleja en Google Maps se da cuenta que hay 2 avenidas al lado, o sea, este mural, yo no sé, no vale la pena como ir a verlo, es difícil de acceder, pero bueno, me llama la atención, sobre todo porque Praga, pues ustedes saben, cuando uno llega allí, todo lo que encuentra es a Kafka, y le venden a Kafka como en un parque de diversiones, pues también habría otro escritor más de la zona. Este es Liven en los años en que Raval vivió allí. Estaba conectado pues como al centro de Praga por el tranvía, por vías de transporte público, pero se podía llegar a pie con un poco de esfuerzo. De casado tampoco se quedó tranquilo, siempre tenía prisa por correr a algún lugar, siempre quería estar allí donde no estaba. Se escapaba a las calles y a las tabernas y esperaba que allí, en un lugar diferente, por fin pasaría algo, que se le ocurriría alguna frase que le salvaría y que por fin él se convertiría en el número 1, en el campeón, según solía decir, de la literatura. Escribía del mismo modo que comía, fuera de horas, con ansiedad, insaciablemente, deprisa, corriendo de una página a otra, haciendo rugir y tintinear y chirriar su máquina. Y no se daba cuenta de nada, únicamente del sol que le deslumbraba. Por la noche iba a esperar a Eliska a la parada del tranvía, cuando regresaba del Hotel París y después del Hotel Palace, tarde por la noche. Venía impregnada de aceite y olía a los vapores de las comidas. Tenía las piernas cubiertas de polvo hasta las rodillas y le dolían los pies. Caminaban abrazados por las calles, sumidos en el silencio nocturno. Esta es Eliska. Esto es un fotograma también de un documental que está en checo, que no vi, pero vi las imágenes. Aquí algunas de las fotos famosas de Raval en sus mejores tiempos, siempre tomando cerveza. Estas son algunas de sus obras. Realmente, cuando uno empieza a leerlo, uno cree que solamente son Una soledad demasiado ruidosa y Trenes rigurosamente vigilados.
y abre una compuerta y se da cuenta de que es una cantidad increíble de libros, que si bien ahora se están reeditando en español, Galaxia Gutenberg lo está haciendo, pues no llegarán todos, y algunos, creo yo, eran versiones de los mismos libros, solo que con algunas variaciones y que circularon de forma diferente. Entonces está Trenes rigurosamente vigilados, Yo que he servido al rey de Inglaterra, Anuncio una casa donde ya no quiero vivir, Bodas en casa, que es una trilogía biográfica, Una soledad demasiado ruidosa, Personajes en un paisaje de infancia, Las desventuras del viejo Werther, La pequeña ciudad donde el tiempo se detuvo, que es Nimbursk, Los palabristas, Leyendas y romances de ciego, Lecciones de baile para mayores, Tierno bárbaro, Clases de baile para mayores, esa es la misma, Mi gato autico, y Asesinatos rituales, que está recién lanzada y es un libro de poemas. Salió el año pasado, sigue traduciéndolo Mónica Sgustova. Aquí podemos como pensar en algunas de las cosas que surgen al leer a Bohumil Hrabal. Llamémoslo estilo, llamémoslo tema indisoluble del estilo puede ser, las esencias que están permanentemente en lo que él escribe y los ritmos que le impone a los personajes, que uno podría decir es el mismo personaje o no, y los ritmos que son de su escritura también. Él primero integró el neopoetismo, dice que es fundador del neopoetismo, pero yo no logré encontrar muchas cosas acerca del neopoetismo. Yo me imagino que era un esfuerzo por quitarse la camisa de fuerza de la poesía más tradicional checa y de más bien empezar a escribir una prosa como con sentido poético, si se quiere. Hay un caos lingüístico, dicen muchos, esto porque tiene encabalgamientos o lo que diríamos en lenguaje más común, frases atropelladas, va atropellando las ideas una tras otra como si fuera una máquina que está escribiendo sus pensamientos y al final tienen sentido, pues no es que los deja atropellados y ya, y logra hacer que vayan de un lado a otro. Si ustedes hojean Una soledad demasiado ruidosa, hay párrafos de 3 páginas y hasta más. Esto nos habla de un fluir de conciencia, ¿sí? De una voz que es imposible de acallar, una voz interior muy fuerte, muy potente. Hay un paroxismo porque él decía, por ejemplo, que él escribía únicamente cuando se encontraba como en un estado de delirio, que él para poder escribir tenía que desconectarse de la realidad y no le importaba si estaba lloviendo, haciendo sol, si vinieron los amigos, si hay que pagar el gas, si viene el gato. Él se metía a escribir, no sé cómo lograba lo del gato, se metía a escribir y a escribir y a escribir y salían las obras. Corregía sus obras, pero no tanto frase por frase, sino cuando ya estaba terminada, volvía sobre ellas. Entonces, por eso también hay varias versiones, y hay varias versiones o finales alternativos a Una soledad demasiado ruidosa, que no voy a hablar ni del real ni de los alternativos. Hay gente pequeña, es decir, personas que no importan, que a otros no les importarían tanto. Se retrata una geografía íntima, el solo hecho, por ejemplo, de que en sus obras estén esquinas desconocidas de la ciudad, esquinas que solo él conoce o que él las ve de cierta manera y que las incorpore a la geografía de sus textos, pues hace que allí se retrate como una nueva ciudad. La ciudad, el tour de la ciudad hrabaliana es una ciudad íntima, es una ciudad que solamente pertenece a él. En sus obras están las rarezas, las chifladuras, los accidentes. Las rarezas son las cosas improbables, los personajes que tienen anécdotas que uno diría, ¿cómo le pudo pasar esto a alguien? ¿Cómo le pudo pasar 2 veces? ¿Cierto? Que se comportan de cierta manera siempre porque el destino se los dicta en cierto modo. Las chifladuras y los accidentes, como les he contado, él se accidentó muchas veces, eso aparece allí. Están sus ensoñaciones,
esto contado de una forma también muy diferente, y a veces esas ensoñaciones determinan las cosas de la vida real de la historia. Las grietas por las que se cuela el poder, ahí es donde están también los personajes de Raval, siempre como en una encrucijada de enfrentar ese poder, de no obedecer o de hacerlo, pero hacerlo de cierto modo. Hay mucha animalidad de los humanos y mucho animalismo, si se quiere, no que fuera vegetariano o algo así, sino que tenía un respeto por el mundo de los animales, porque consideraba que posiblemente tenían una vida más inteligente o superior que la de las personas, al menos de las personas que lo rodeaban a él. Esto de la familia y la culpa es porque él tenía muchas culpas en su vida. Una primera es el hecho de haber nacido hijo de una madre soltera, joven, que su abuelo quiso matar. Eso a él le generaba una gran culpa y decía que él había sido como un camino para interrumpir la felicidad de la mamá, que tampoco pudo ser como una mujer nueva y totalmente dispuesta al amor, a pesar de para su segundo esposo, para su padre. Entonces esa culpa, al parecer, siempre le martilló de alguna forma. Y frente a su esposa tenía culpa también porque ella pagaba las cuentas, porque él se encerraba por mucho tiempo, porque podía ser el peor marido del mundo, ¿sí? Entonces esas culpas estaban nadando en su obra. También esto de la fantasía en el horror remite particularmente a los ratones, a las moscas, a las cosas casi fantásticas que ocurren en estos microcosmos de la obra de él, y que son a veces cargadas de horror, o de asco, de cosas putrefactas, de cosas dolorosas, de cosas que a veces nunca estamos dispuestos a ver. Casi que hay una pornografía del horror, pero utilizada para dar alguna idea iluminadora sobre algo, y eso es lo que yo rescato de la obra de él. También hay mucha ternura. Tiene una obra que se llama Tierno Bárbaro, pero esto de la ternura lo veo más en los cuidados que tiene para las cosas y para los demás, en la gentileza que le sale natural a un personaje como forma de compasión, como forma de amor, en fin. Esto va incluido con Justicia Elemental, Derrumbe del Mundo, Imposibilidad, y si llegara al diagnóstico de enfermedades mentales, probablemente llegaría a personalidad límite o algún tipo de trastorno que uno dice, con este tipo es imposible vivir, pero tiene una genialidad ahí mismo. Bueno, eso ya es yo de metida pensando cosas. No tenemos más tiempo. Les recomiendo el libro Los frutos amargos del jardín de las delicias. Si no lo venden, es posible conseguirlo en EPUB, en internet. Este es un corto que no creo que alcancemos a ver, pero se lo recomiendo. Está en internet, en YouTube. Se llama Too Loud a Solitude, que es el título en inglés de Una soledad demasiado ruidosa, y es un corto animado. No es hablado, es música, así que no hay que saber inglés. Dura 17 minutos. Y Trenes rigurosamente vigilados, que ya les dije que está en internet. Bueno, y aquí ahora sí nos vamos a Una soledad demasiado ruidosa, que en checo será algo como Príliš ulukna samota. Le puse a hablar al traductor y más o menos esa era la pronunciación, y sí significa una soledad demasiado ruidosa, o sea, es una traducción literal del título. Aquí voy a mencionarlos y probablemente ahora hablaré de ellos con María Cecilia Salas. Son Las gitanas, Maruja, Los ratones, La cerveza, Las moscas,
el tío ferroviario, los obreros socialistas, Kant y Lao Tse, y la belleza. Esto de la belleza podríamos quedarnos 1000 horas hablando, llegando a la conclusión de que este es un libro acerca de apreciar la belleza del mundo, la belleza en lo terrible. De eso se trata Una soledad demasiado ruidosa. Pero no es un ensayo, sino un fluir de conciencia de un único personaje. Aquí hay unas obras de arte que también hablaremos a continuación de ellas. Este es un retrato de Rembrandt, donde aparece con su cara hojaldrada, y que así se veía él para su vejez, la cara hojaldrada, ya como un currucutú, decía una tía mía. Este es Buenos días, señor Gauguin. Tiene también un papel importante en uno de los capítulos de la obra. Y Los girasoles de Van Gogh. Bueno, esa es por ahora la presentación. Invito a María Cecilia a que conversemos. Bueno, muchas gracias a Margarita por la presentación tan exhaustiva que ha hecho y tan fascinante, como la invitación a leer, a conocer este autor, el autor checo más traducido y más leído después de Kundera, ¿cierto? Y sí, en efecto, tenemos en literatura, cuando pensamos en República Checa, en Kafka sobre todo, ¿cierto? Pero el universo de Haraval o Raval, Bohumil Haraval, lo escuché, tú dices Raval, nos quedamos con Raval. Haraval. Haraval. Bien. Bueno, yo quisiera primero agradecer a la profesora Judith y hacer un reconocimiento muy especial por los 5 años de la cátedra Lectores y Lecturas, que ha sorteado muchas dificultades durante 5 años, que ha pasado por avatares no menores y que está aquí y que nos podemos volver a ver y escuchar invitaciones tan maravillosas, insisto, como la de hoy, a leer a este gran autor. Y también, pues muchas gracias por la invitación a hablar hoy con Margarita. Bueno, para empezar, a mí me gustaría hacer como un pequeño comentario sobre Hanta. Me gustó muchísimo el protagonista de Una soledad demasiado ruidosa, que es la novela pues, de 1971 y que, por lo que sabemos, es quizá de las preferidas o la preferida de su autor, ¿cierto? Quizá porque hay tanto de él ahí, como en todas sus obras seguramente, que no las he leído todas, obvio, pero en esta hay demasiado de él ahí, sobre todo ese oficio por el que también transitó, trabajar en una procesadora de papel, por un lado, y por otro lado, pues haber sido objeto, como nos comentaba Margarita, pues de la censura, ¿cierto?, de su obra pasada por la censura. Diría que Hanta es él mismo el oficio que realiza, el cual solo en apariencia es simple y monótono, como en apariencia es simple y monótono recoger, por ejemplo, bolsas de basura y demás desperdicios y arrojarlas al camión que prensa y se traga todo cuanto se puede arrojar en su enorme vientre. Desde hace 35 años, y nos va a repetir muchas veces, desde hace 35 años prenso papel. Desde hace 35 años Hanta tritura papel en una vieja máquina ubicada en un sótano con un agujero en el techo por donde le llueven toneladas de cartón, de libros, de publicidad, de palabras e imágenes impresas de todos los géneros. 35 años de soledad ruidosa en el sótano, de una soledad ruidosa atravesada por los pensamientos, en diálogo constante, casi un diálogo como de los ojos. Incluso en un apartado del relato me sorprendió mucho eso, porque es como un diálogo con esa infinidad de ratoncitos
que como él viven del papel, agitados, diligentes, triunfantes hacia el desastre, como los ciegos de Bruegel. En su incansable vagabundeo mental, Hanta se va mostrando a sí mismo en su multiplicidad, en sus paradojas. Hanta, culto a su pesar, nos va a repetir mucho eso, que él es un hombre culto a su pesar, embadurnado de letras, lector que no lee, y esta novela se puede abordar como un homenaje a la lectura, ¿cierto? Pero un homenaje que no es para nada ingenuo, que es muy crítico más bien, ¿cierto? Que aborda el asunto por una arista que es muy interesante y que yo creo que tiene mucha pertinencia leer el relato hoy, en ese sentido, ¿cierto? ¿Qué es leer para este personaje? Lector que no lee, sino que saborea las frases que de repente le saltan a los ojos y que él no puede sino absorberlas, lenta y decididamente, rumiarlas hasta que extrae de ellas la savia que hará parte de su cuerpo, así como las jarras habituales de cerveza que consume terminan en su torrente sanguíneo, las mismas que bebe religiosamente, no para distraerse, no para pasar bien un rato, no para embotarse, atontarse, sino para, dice él, reflexionar mejor. Y esto me pareció genial. Hay que beber para reflexionar mejor, para que el texto me despierte, para que me produzca escalofríos. También Hanta como un hombre infelizmente feliz. Estas dos acepciones me parecieron geniales, culto a su pesar e infelizmente feliz. O tierno carnicero, dice, no soy más que un tierno carnicero en ese oficio. O una jarra llena de agua viva y de agua muerta, encargado de las honras fúnebres de toda suerte de cadáveres del saber. Dice que incluso él mismo se siente como una bala, prensado, ¿cierto? De frutos del espíritu humano, le hace honras fúnebres a eso. Destinados por la censura a las piscinas de álcalis y ácidos donde se deshace todo lo que cae, que es finalmente el destino de esas prensas, de esas balas de papel que él prepara uno y otro día durante 35 años. También podríamos decir que esa condición de infelizmente feliz tiene que ver con ese oficio como de pescador atento. Un pescador atento en medio de ese río de aguas turbias, donde de repente brilla el pez dorado, el magnífico lomo de un libro precioso al que rescata y atesora en secreto. Enterrador que prepara con cuidadoso ritual cada bala de papel, procurando en primer lugar que en el corazón de cada una se asegure un trocito de espíritu. Tiene mucho cuidado de que en cada bala de papel haya algo en el corazón. Y ese algo se asegura de que sea, por ejemplo, un libro de Hölderlin abierto, o uno de Kant, o de Hegel, o de Nietzsche, o de Goethe. Se asegura de meter siempre como de contrabando en la mitad de la bala de papel alguno de estos o de cualquiera otro de los tantos que han caído al sótano. Y en segundo lugar, que la cajita fúnebre salga bien vestida del sótano, decorosa ante los ojos que la vean pasar rumbo a la disolución. Y por ello dispone de las cientos de reproducciones de obras de arte desechadas, entre las que figuran grandes composiciones de Rembrandt, de Picasso, de Gauguin, de Bruegel, de Van Gogh, etc. Hanta es entonces sepulturero y coleccionista, artista y espectador. También podríamos agregar, porque leyendo el relato a mí me evocó mucho y me hizo volver a la película, y fue para mí muy, muy grato porque
en alguna época la vi por asuntos académicos y la trabajaba con mis estudiantes, la película de Murnau, El último hombre, y me encantó descubrir que justo estamos celebrando los 100 años de esa maravillosa película, porque leyendo a Harabal sentía, este es el último hombre. ¿Quién es Hanta? Es el último hombre, es también un poco Memorias del subsuelo, ¿cierto?, de Dostoyevsky, pero podría decir acá que como El último hombre, la película de Murnau de 1924, Hanta se muestra dotado de un humor excepcional, que tú lo señalabas ahora, capaz de triturar en el lector sus convicciones, sus criterios morales, sus ideales, de apacible sentido crítico también, porque tiene una forma de hacer crítica que es muy, muy sosegada y muy de un humor muy exquisito y como muy ingenuo, muy tranquilo, como nada desesperado, de un sentido crítico frente a las formas contemporáneas del trabajo serial, del trabajo acelerado, y también de una refinada ironía. Y esto me pareció, lo decía al principio, esta es una novela que uno la puede leer como un homenaje a la lectura, pero con esa refinada ironía que hay en ella acerca como de la producción vertiginosa y de la voracidad acrítica con la que se consumen ideologías y creencias. Y yo creo que en eso, insisto, es muy pertinente leer hoy por hoy esta novela. Finalmente, en Hanta coinciden la que a mí me parece como la voz de un niño, parece escrito como como que muchos de sus monólogos, de su discurrir, de pensamientos que le acosan son como los de un niño, ¿cierto? Que describe horrores sin desesperación ni queja, y el aspecto de viejo saltimbanqui, como el que pintó Picasso o el que mucho antes de Picasso había celebrado Charles Baudelaire en El viejo saltimbanqui, cuando dice: envejecido hombre de letras, viejo poeta sin amigos, sin familia, sin hijos, degradado por la miseria y la ingratitud pública, a cuyo mundo olvidadizo no quiere entrar nadie más. Hasta ahí sería pues como algunos asuntos pues que se me ocurrieron leyendo el relato, y que me quise centrar en el personaje sin agotarlo obviamente y sin contar lo que está pasando allí, que es de una riqueza pues impresionante. Y me gustaría, Margarita, que habláramos un poco sobre Harabal como maestro de la ironía y de la contradicción. A ver, sí, cómo lo has visto pues, en este relato y en los otros que has leído tanto ya. Pues me quedé también pensando en lo que decías del humor, porque hay partes en que yo me carcajeé leyendo, pues como que era, como decir, ¿cómo es que es esto a lo que llega? ¿Cómo es que esto es lo que pasa? Y por ejemplo el episodio de Maruja la cagada, pues eso es para uno morirse de la risa, ¿sí? Y la forma en que luego él recoge esa situación que es como para un humor de niños, de ¡ay, está cagada! Pues, cómo recoge eso y lo hila con el libro de las virtudes, y uno dice, wow, pues cómo llevó esto a otro terreno. Y también me acuerdo de haberme reído mucho, pues de una risa que le provoca a uno dolor también, no dolor dolor de angustia, cuando Hanta va a la fábrica, a la gran fábrica prensadora de papel, y observa a los obreros hacer su trabajo, ¿cierto? Y hay unos niños que están en un tour por la fábrica, así súper moderna, súper imponente, súper soviética, y empiezan a destruir Alicia en el País de las Maravillas, y lo hacen con emoción y con placer. Y él dice, pero
Pero lo peor no fue eso. Lo peor era que los obreros tomaban leche y comían frutas. Ninguno estaba borracho. ¿Cómo podían hacer eso sin estar bebiendo? Entonces, yo veo que aprovecha precisamente punticos o punzadas del humor para sacar o una crítica o un pensamiento muy profundo también, o para reflexionar de algo en lo que antes no se había detenido desde esa manera. De hecho, si uno, yo no sé de las teorías de la literatura, yo no sé si esto efectivamente es una novela, ¿sí? Porque tiene un único personaje, porque todo sucede de una forma muy comprimida, porque el personaje vuelve siempre a lo mismo, dándole masa a los mismos pensamientos, hágale, pero todas las veces que vuelve sobre ellos, todas las veces que nos dice hace 35 años que prenso papel el viejo, nos lo dice para aproximarnos por otro lado. Entonces, creo que es un maestro en esa forma de lograrlo. Quiero, ya que estamos con Hanta, yo le digo Hanta, pero no sé cómo se dice realmente, leer un fragmento de la misma biografía de la que he leído cosas, en la que nos dice quién era Hanta, cuál es el Hanta de la vida real. Resulta que Raval tuvo un accidente en la siderúrgica, se quemó mal. Entonces el médico le dijo: usted no puede seguir trabajando allá, es muy peligroso, consígase otro trabajo. Entonces logró conseguir un trabajo en la empacadora de papel viejo. Entonces, bueno, está ahí, dice: y entre todo aquel desorden, los montones multicolores llenos de toda clase de revistas y catálogos, Raval llevaba a la espalda paquetes de papel prensado, como si no pesaran nada, y los cargaba en un camión, con unas botas altas completamente agujereadas, una camisa rota, un mono de trabajo y un delantal largo, un sombrero calado hasta la nuca que le dejaba la frente al descubierto. Se movía por el patio húmedo y en los descansos iba con una jarra a buscar cerveza y grandes trozos de morcilla caliente que después devoraba con sus compañeros, con el encargado, un antiguo director de banco que tras el golpe de Estado comunista en 1948 fue destinado a aquel trabajo, con la señora Marenca, la mujer de un antiguo empresario que después de 1948 fue detenido y enviado a la cárcel, y sobre todo con Heinrich Poikert, que más tarde se convirtió en el protagonista de la novela Una soledad demasiado ruidosa, con el nombre de Heinrich Hanta. Heinrich en checo corresponde a Heinrich en alemán. A Heinrich sus compañeros le llamaban afectuosamente Heini, y de aquí la forma checa Hanta. Un hombre meditabundo que caminaba a trompicones, como si tuviera una espina clavada en los talones, con la boca de tanto beber dibujada de amarillo como si hubiera comido huevos duros. Poikert Hanta trabajaba en el sótano, con el sombrero calado o abandonado encima de un paquete en el que solía jugar una rata, con los ojos semicerrados, parecido a una lechuza, empapado en sudor, prensaba papel viejo en una prensa que chirriaba. Entre las filas de paquetes de papel prensado y los montones de papel que llegaban hasta el techo, hasta la abertura que daba al patio, por dentro del montón de papel húmedo corrían pequeñas ratas y todo el sótano olía a moho. Poikert Hanta atraía a la gente que tenía sentido del humor. En la taberna a veces le untaban la calva con mostaza para mojar allí las salchichas al prensador medio borracho, pero atraían también a los que pensaban y reflexionaban, sabía narrar y encontraba tesis filosóficas sorprendentes. Ese era Hanta. Bueno, yo creo que un índice de esa maestría que hay en el autor, maestría de la ironía y de la contradicción, pues la podemos encontrar en muchos puntos, pero eso hace que sean posibles cosas como que en una misma visión o alucinación de Hanta aparezca Jesucristo, tenista, campeón de Wimbledon, playboy, y Lao Tse. Lao Tse como un comerciante que a pesar de su riqueza aparece desposeído de todo, como el sumum del vacío. O también, como leemos al inicio del capítulo 4, una tarde trajeron del matadero
un camión de papeles y cartones manchados de sangre, cajas abarrotadas de papel, que exhalaba un olor empalagoso que me daba náuseas y quedé que parecía el delantal de un carnicero. Para vengarme, introduje en la primera bala, bien abierto, Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. En la segunda, Don Carlos de Schiller. Y en la tercera, para que la palabra se hiciera sangrienta, carne sangrienta, Ecce Homo de Nietzsche. Me gustaría, Margarita, que habláramos ahora un poco como de otra clave que hay en este relato, y que es como la frecuente simultaneidad que uno encuentra aquí y allá, y tú la aludías en la presentación, la simultaneidad de la abyección y de la belleza en el relato, como dos caras de lo mismo. Y la pregunta es si has visto este rasgo en otras novelas del autor que de pronto nos quieras compartir. Sí, vea, la verdad, yo tengo muy mala memoria. En mi mente, para esta presentación, volví a leer Una soledad demasiado ruidosa y una parte de Trenes, y vi la película. Y los otros los hojeé, y este fue el último que leí, que está en inglés, pero ahora les digo que se consigue también en español. Y para mí todos están mezclados. Para mí es como si todos fueran la misma novela, pero no lo son. Pero es como si fuera la novela de Raval, de la vida de él, con los diferentes personajes y con las diferentes etapas de su vida ahí mezcladas. Entonces, Hanta aparece en otras historias, pero ya no es el prensador de papel. O el joven, o los recuerdos de Hanta joven con su familia, con su tío, cuando empezó a prensar papel, son Milós y son el ferroviario de Trenes rigurosamente vigilados. Entonces sí hay como un desdoblamiento del personaje en varias partes, pero también sería, creo que injusto decir que ese es Raval, pues que es autobiográfico 100%, porque no es así. De ahí viene como ese material. Este libro que se llama Total Fears, que son cartas a Duenca, y que incluye un fragmento de La flauta mágica, que es otro relato más de sí mismo. Le muestra a uno claves que conectan a los personajes en esa multiplicidad o en esas formas en las que son un personaje desdoblado, digamos, con la propia vida, y en el estilo también. Esas cartas están escritas también como en fluir de conciencia, así como está escrito el otro. Entonces yo sí encuentro como eso que me estás preguntando de la abyección y la belleza, que coinciden como las caras de lo mismo. Sí, y precisamente esa... a ver, uno no puede pensar que, por muy loca que haya sido la vida del autor, digo muy loca por muchos sucesos infortunados que haya tenido, no son reales, ¿cierto? No son todos no le sucedieron a él. Algunos sucedieron en sus personajes, algunos sucedieron a sus familiares, a sus conocidos, a sus desconocidos, a otros. Y él como que tomara esas cosas terribles, esa abyección de su gente, y la trajera al mundo de belleza que podía proveerle su lectura, la transformación de estos hechos en su pensamiento. Como una cosa horrible o como una cosa dura es vista
con un prisma de la belleza, con un prisma de iluminación. Al menos ilumina un pensamiento, así el pensamiento no sea una cosa únicamente estética, sino un pensamiento filosófico o una profundidad. De hecho, en una soledad demasiado ruidosa, Hanta en alguna parte, en uno de los últimos capítulos, tiene un propósito de vida. O sea, él dice cuál es su propósito de prensar papel viejo, cuál es su propósito de ese trabajo, su propósito de convivir con los ratones, de convivir con la inmundicia que a veces le toca ver y tocar y estar todo el tiempo ahí. Y es cambiar el sistema, cambiar el mundo. Es lo que él quiere hacer con este mundo de subsuelo, cambiarlo todo. Lo que pasa es que se da cuenta de que es un poco difícil ese propósito, pero persiste en él al menos esos 35 años haciéndolo, siempre con la doble cara de la belleza y el sufrimiento. Esta soledad es una soledad sufriente, pero es infelizmente feliz, y es una soledad productiva, porque es una soledad que produce esas balas, o sea, esos paquetes hermosamente hechos. Yo me imagino que físicamente ni se les veía la belleza, eran papel amalgamado, pero él sabía que tenían un interior bello, porque siempre debía haber una de estas grandes obras de literatura y una lámina que las adornara. Entonces había que distribuir las cosas de tal manera que nunca una prensa industrial como la que él visita y le aterra podría hacer. Entonces, yo no sé si contesto o me fui por las ramas, pero ahí va. Sobre esa simultaneidad de la abyección y de la belleza, o de cómo la belleza justamente resalta o tiene lugar justo por ese contraste, ¿cierto?, con lo abyecto o con el horror. En algún punto del relato dice: en el fondo, mi trabajo se reduce a una matanza de inocentes, tal como la pintó Peter Bruegel, que además la matanza de los inocentes de Peter Bruegel es maravillosa. La semana pasada envolví todas las balas con la reproducción de ese cuadro. Hoy, en cambio, me iluminaba el amarillo y el dorado de los girasoles de Van Gogh, de los círculos y sus puntos, y ese resplandor acrecentaba mi sentido de lo trágico. Así trabajaba, adornando las pequeñas tumbas de los ratoncitos, y de vez en cuando me iba a leer un fragmento de la Teoría General del Cielo, de Kant. Cada vez tomaba una frase y la saboreaba como si fuese un caramelo de menta. Me inundaba la grandeza desmesurada y la infinita pluralidad. Me invadía la belleza. La belleza caía sobre mí como un riego de todos lados. El cielo visto a través del agujero del patio interior encima de mi cabeza, los combates y las guerras de dos clanes de ratas en la alcantarilla bajo mis pies, ante mí, en fila india, como un tren de 20 vagones, 20 paquetes iluminados por el centelleo de los girasoles. La máquina, con su gran fuerza horizontal, chafaba los ratoncitos silenciosos que no decían ni pío, como cuando les agarra un gato cruel y juega con ellos. Y es que la misericordiosa naturaleza ha inventado el horror. Es el horror que hace fundir los plomos. Él, más fuerte que el dolor, envuelve a quien visita en el momento de la verdad. Bien, y para que demos paso enseguida pues a las preguntas que seguramente y los aportes que seguramente habrán de todos ustedes, una tercera cuestión, Margarita, y es que así como en El último hombre, la película de Murnau, él es arrancado de su uniforme y entonces deja de ser, Hanta es arrancado de su máquina.
Ya no será uno con su máquina en el sótano. Unos jovencitos impecables de la Brigada Socialista del Trabajo, uniformados, enguantados y patéticos bebedores de leche, porque son absolutamente patéticos, vienen a suplantarlo. La pregunta, Margarita, es ¿cómo constituye, o si lo consideras, esta salida una marca como del escepticismo del autor, porque es bastante escéptico Bohumil, el escepticismo y la crítica a las utopías del progreso en este relato y en otros? Pues yo creo que no podía terminar tampoco de otra manera. No podía llegar a otro punto porque es el derrumbe de la historia, el derrumbe de esa nación que se ha transformado a lo largo de su vida también, ¿sí? Él nace 3 meses antes de la Primera Guerra, cambia el mundo un poco, luego en la época de la Segunda Guerra Mundial vuelve a cambiar, en el estalinismo sigue cambiando y en la época ya de la invasión soviética completa cambia el mundo, y esto fue antes de ese último cambio del mundo para él, pues, que le hubiera tocado, de la caída de la cortina de hierro, de volver a cambiar el sistema. Yo creo que él estaba aprisionado en la vida real como ciudadano, por eso que les mencionaba que no lo dejaban casi viajar, que estaba condenado a los trabajos que le ofrecían o que le tocaba asumir porque no había otra opción. Él era muy vago y quería dedicarse a escribir, no a trabajar, y eso no le fue muy permitido, pues que era una posibilidad en ese tiempo, pero para él no fue tanta la posibilidad. Entonces, todo en una soledad demasiado ruidosa nos lleva al apocalipsis. Todo lo que va sucediendo es un apocalipsis, y sucede ese apocalipsis primero con los mismos ratones, con las moscas, con la propia, con su condición de trabajador que nunca tiene contento al jefe y él ni siquiera sabe por qué el jefe me odia de esa manera, si yo no he hecho nada malo, no hago sino trabajar. Y efectivamente es lo que nosotros vemos, que no hace sino trabajar, pero sabemos que eso desde afuera puede ser otra cosa. A mí me causaba me creaba una relación entre Joseph Roth, pues con él y Joseph Roth, porque también era un cambio de sistema el que vivían, un cambio de mundo, como el mundo pues monárquico o anterior, que era un orden de cosas muy dado, muy incambiable, y luego asumir o tener un papel dentro de un país, en este caso socialista, con unas normas de partido muy claras también, pero con un impulso creador que estaba todo el tiempo como aprisionado también, como que no dejaba salir al individuo, a los individuos que estaban sumergidos en ese régimen. Entonces sí lo veo, sí veo que no podía terminar de otra manera. Sin embargo, como les dije hace un rato, hubo otras alternativas del final de la historia, pero finalmente esa fue la que él decidió que tuviera, y yo como lectora creo que no pudo ser de otra manera. Y al respecto, quiero leerles un fragmento de La flauta mágica, que creo que va en puente con esta conversación. A veces cuando me levanto y al tiempo despierto del aturdimiento, me duele mi dormitorio, me duele la vista por la ventana, los niños van al colegio, la gente sale a comprar, todo el mundo sabe dónde ir, solo yo ignoro dónde debo dirigirme. Obtusamente me visto mientras me tambaleo,
me pongo sobre un pie y pisando la pernera de mi pantalón empiezo a afeitarme. De un tiempo a esta parte no me miro en el espejo mientras me afeito a oscuras o fuera del cuarto de baño, sentado en el pasillo con la máquina de afeitar enchufada en el baño. Ya no me gusta mirarme, me asusta ver mi imagen en el espejo del cuarto de baño. A estas alturas me duele verme a mí mismo, veo en mis ojos la borrachera de la noche anterior. Ya no desayuno, solo me tomo un café y me fumo un cigarrillo sentado a la mesa. A veces mis brazos dibujan un gesto desesperado y yo repito: Raval, Raval, Bohumil Raval. Te has cansado de tu triunfo, de haber alcanzado la cima del vacío. Tal como me lo enseñó Lao Tse, he conseguido llegar al vacío y todo me duele mi paseo hacia la estación de autobuses, me duele todo el viaje en autobús, bajo la vista porque me siento culpable, tengo miedo de mirar a la gente a la cara. A veces ofrezco mis palmas con las muñecas cruzadas para que me detengan y me lleven a la comisaría, porque me siento culpable de mi soledad, que ya no es ruidosa, de dolerme incluso la escalera mecánica que me lleva al infierno, abajo. Me duelen las miradas de la gente que asciende. Todo el mundo tiene dónde ir, solo yo, que he alcanzado la cima del vacío, ignoro dónde ir. Pero sé que al final me salvarán mis niños, mis gaticos que me esperan en el bosque. Por mis niños cojo el metro, aunque incluso el metro me duela. Los hay que ascienden mientras otros bajan, yo entre ellos, bajan de pie e inmóviles en la escalera mecánica. Luego tengo que subir unos escalones para entrar en el bar de la estación de autobuses. Con culpabilidad compro 4 pechugas de pollo al horno, con culpabilidad pago y veo que mis manos tiemblan, y es que compro pollo para mis gatos, mientras en África hay niños hambrientos. Me duele incluso el bar de la estación y la calle animada, llena de camiones y de turismos que corren en ambas direcciones. Sus conductores saben dónde van, únicamente yo no lo sé. Solo sé que en el bosque está mi última esperanza, mi única razón de vivir, mis gaticos que me esperan horrorizados por lo que les pasaría si yo no llegara. ¿Quién les daría de comer? ¿Quién los acariciaría? Esos gaticos me quieren, mientras que a mí me duele ya no solo mi pequeño dormitorio, sino esta ciudad entera, la ciudad en la que vivo. Me duele el mundo entero porque en el alma me visitan unos seres que no me resultan desconocidos, sino todo lo contrario. Con el paso lento pero seguro de una escalera mecánica, esos seres invaden mi alma. Poco a poco se vuelven nítidas no tanto sus caras como algunos de los acontecimientos terroríficos que los envuelven. Parece un cuadro, una película, un documental que habla de mí, de cómo en su día yo amé la locura, pero también hablan de mis traiciones. Muy bien. Yo quisiera hacer como una anotación sobre esta cuestión última del cierto escepticismo que hay y la crítica a las utopías del progreso, porque me llamó mucho la atención que el humor y la búsqueda de la belleza, yo creo que pese a todo, la belleza está allí en ese relato, y quizá esas dos cosas, el humor y la belleza, en medio de lo abyecto, de lo terrible, de la censura, del dolor de vivir, de la culpa, como tú dices, no le hacen caer a él en el nihilismo. Yo creo que no es tampoco el malditismo lo que hay en esta obra, y me encantó este apartado que les comparto. Todo lo que he visto en este mundo está animado simultáneamente por un movimiento de vaivén. Todo avanza y retrocede, como el fuelle de una fragua, como el cilindro de mi prensa cuando pulso el botón verde y el rojo. Todo va y viene, oscila en su propio contrario oscila en su propio contrario, y por eso nada en este mundo anda cojo. Más adelante, en mi trabajo, la espiral y el círculo, y eso me parece fantástica, estas dos imágenes, la espiral y el círculo se corresponden, y el progressus ad futurum, que se lo ha atribuido a Jesucristo en otro apartado, se confunde con el regressus ad originem, que se lo ha atribuido a Lao Tse en otros apartados. Todo eso lo vivo muy intensamente, y ya que soy infelizmente feliz y culto a pesar de mí mismo, he empezado a reflexionar sobre el hecho de que el progressus al originem se corresponda con el regressus ad futurum,
Cada cual se divierte como puede, yo lo hago así. Bueno, yo creo que podemos conversar para no acaparar más la palabra. Si tienen comentarios, preguntas, pues preguntas de esas que son para contestar. ¿Paso el micrófono? Bueno, uno puede leer de muchas formas. La última vez que lo leí fue oyéndolo. Dura 2 horas y media, está dividido en 4 segmentos. La editorial que lo presenta se llama Palabras y Libros. Está en YouTube, lo puede uno bajar. Está en los capítulos 1 y 2, luego el 3 y el 4, luego solo el 5 y luego los 3 últimos de los 8. Es muy especial. El señor que lo lee tiene una buena pronunciación, es un castellano bastante bueno. Esa es una. Y la otra es una referencia al tío que había sido ferroviario y todo ese cuento, y él estaba preparando también ese final, tener su máquina, él se jubilaba con su máquina y le va a tener allá y va a hacer un parque de diversiones, o sea, un niño, ese humor que había ahí. Entonces es muy interesante, es una broma, pero es una broma bastante pesada. La cosa es que esa gran máquina y esos muchachos bien enguantados y todo lo llevaron a esa decisión de él mismo empaquetarse al final, y es muy dura, sí. Y termina haciéndole el homenaje a la novia gitana. Eso es también muy lindo, que diga al final siempre el nombre de la gitana. Bueno, pero los invito a que escuchen el libro, es bastante bueno. Buen día a todos los asistentes y particularmente pues a las 2 personas que nos han acercado a textos como estos. Para mí no es conocido, a excepción del título, el de la soledad ruidosa, porque siempre esa como posición de palabras me llamó la atención, saber de qué trata, quién es, pero no conocía esos detalles. Entonces el ejercicio que hacen ustedes como en auspicio pues de la profesora Judy, de promover la lectura, o sea, pronto ser promotores sin tener un título. Entonces darles el agradecimiento a ustedes porque nos transmiten ese entusiasmo, y a la profesora Margarita, que con sinceridad cuenta que no tiene como la experiencia o el estudio de los expertos en literatura, pero el hecho de contarlo con conocimiento hace que se vuelva más cercano, que no sea como intimidante, como hablar de algo desconocido o de términos alejados de todos. Entonces, gracias por aceptar el reto y por acompañar en esta cátedra que siempre tiene como espectadores y expectativas de conocer algo bueno, y que para mí en este caso fue pues como gratamente sorprendente. Todo lo que he conocido ha sido muy ameno. Mientras alguien más se anima, yo quiero también comentar del tío ferroviario, que es en realidad el tío Pepín, o Pepín, no sé cómo le diría, un hermano de su papá, que es un personaje fundamental desde su infancia, un personaje lleno de anécdotas, y esa conexión con la familia es muy interesante en Trenes Rigurosamente Vigilados. Al principio de Trenes Rigurosamente Vigilados, él habla de los personajes destacados de su familia, y los personajes destacados de su familia todos son unos fracasados, de cierta manera, pues, o gente con unos destinos trágicos, por así decirlo, que tenían como un gran propósito en su vida y terminaron haciendo cualquier pendejada. Y eso lo persigue y lo acompaña a él como parte de ese destino trágico que él vino a liberar y que termina más o menos por los mismos lados. Ese tío Pepín, o el tío ferroviario, ya no el tío Pepín sino el tío ferroviario, que lo ha dicho muy bien el señor cuando dijo que es una broma trágica,
una broma pesada, es una broma pesada, y la circunstancia incluso de muerte del tío que encuentran que se había muerto hace 15 días y nadie se había dado cuenta, es como que plantea un montón de historias maravillosas. Bueno, eso por ahí quería eso. Y muchas gracias por la recomendación del audiolibro. Por allí hay una pregunta y la sumamos. Gracias también por... Muy bien, ahora sí. Bueno, lo primero es agradecer a la Vicerrectoría de Docencia la complicidad por este espacio que ya cumple 5 años. Una invitación también. Nosotros en el sistema de bibliotecas tenemos una colección que en el momento está compuesta por 267 libros y 24 audiolibros de los autores que han hecho parte de la cátedra Lectores y Lecturas. Entonces ahí encontramos a Murakami, a Kafka, a Manuel Mejía Vallejo, pues todos esos autores que han pasado por el espacio, y toda la comunidad universitaria tiene acceso a este material, incluso egresados, administrativos, pensionados, incluso todos los que tengamos pues la cuenta del portal universitario activa podemos acceder a esta colección, nos podemos apoyar con el equipo del sistema de bibliotecas. Por otro lado, pues efectivamente cuando pensamos en República Checa, pensamos en Kafka. Y Raval tiene una obra que se llama El Señor Kafka, que es sobre relatos. De pronto, si la profe pudo identificar en las lecturas que hizo, ¿cuáles fueron las influencias de Kafka en la obra de Raval? Efectivamente, esa es mi pregunta y muchas gracias a todos. De Kafka no vi mucho, pues yo tampoco soy súper experta en Kafka, he leído relatos, Carta al Padre y El Proceso, pero yo no vi mucho. Lo que sí me sorprendió de influencias, y es más bien como lo que él hace para nosotros, es una comprensión muy sencilla de autores muy difíciles, por ejemplo con Kant. Yo cuando he leído a Kant yo no he entendido nada, pues, y él hace lo usa para su relato, y lo usa de una manera sencillísima, que uno se queda con la idea de Kant es facilísimo, y lo mismo Schiller, Schopenhauer y todos, Nietzsche los coge como si fueran literatura de al lado. Yo no vi a Kafka mucho en él, pero seguramente con mayor conocimiento, y no he tenido acceso a esa obra de relatos. Ok, bueno, cuando yo vi la publicidad de que hoy iban a hablar de este autor y de este libro, me emocioné mucho porque lo había leído hacía mucho tiempo y me fascinó. Y suelo decir, cada que leo un libro que me conmueve, que es el libro más bello, y eso mismo dije de esto, pues que yo he leído. Y quiero leer uno de los primeros fragmentos del capítulo 1, donde ya me volvió a capturar en esta segunda vez que lo leí ayer de nuevo. Dice: soy una jarra llena de agua viva y agua muerta, basta que me incline un poco para que me rebosen los más bellos pensamientos. Soy culto a pesar de mí mismo y ya no sé qué ideas son mías, surgidas propiamente de mí, y cuáles he adquirido leyendo. Y es que durante estos 35 años que me he amalgamado con el mundo que me rodea, porque yo cuando leo, de hecho no leo, sino que tomo una frase bella en el pico y la chupo como un caramelo, la sorbo como una copita de licor, la saboreo hasta que, como el alcohol, se disuelve en mí,
la saboreo durante tanto tiempo que acaba no solo penetrando mi cerebro y mi corazón, sino que circula por mis venas hasta las raíces mismas de los vasos sanguíneos. Esto me parece de una belleza, pero no solamente lo bello de la imagen y de la escritura, sino que cuando un libro te llega es como eso, es como una copa de coñac que uno se la toma a sorbitos y la saborea y la saborea y la saborea, tratando de que algo de eso quede en uno. Y otro, hay muchos párrafos que tengo señalados y que me preguntaba yo por qué señalé esto cuando lo leí, y otros que señalé ayer que lo volví a leer. Hay otro que quiero leer para dar cuenta un poco, para traer a cuenta eso que aparece en él, que ustedes lo traen muy claramente, y es que él pertenece a una generación y a un lugar donde leer hace parte de la vida, ¿sí? Dice: hace 35 años que me dedico a envolver libros y papel viejo. Vivo en un país que sabe leer y escribir desde hace 15 generaciones atrás. Vivo en un antiguo reino donde siempre ha persistido la costumbre y la obsesión de atiborrarse pacientemente la cabeza con ideas e imágenes que aportan un goce indescriptible y un dolor más grande aún. Vivo envuelto entre personas dispuestas a dar incluso la vida por un paquete de ideas bien prensadas. Eso me parece, eso es en la segunda página del texto, absolutamente provocador para leer y releer esta hermosura de texto. Yo quiero contar una cosa personal con este autor, y es que así como es de maravilloso cuando uno lo lee, que no puede dejar de leerlo, yo creo que muy pocas personas, no, seguramente son muchas las que pueden empezar a leerlo y dejarlo. Yo creo que eso a los seres sensibles no les pasaría, a los seres muy sensibles no les pasaría. Y así como se pega la lectura, si uno escribe o si uno ha intentado escribir, se pega la escritura. A mí me pasó, reconozco que sin darme cuenta, algunos textos los he escrito creyéndome Raval, ¿sí? Tratando de sentir a la manera de Raval, sentir mis cosas, sentir lo que veo, pero a la manera de estas páginas, sin comas, con comas, de hecho muchas comas, sin punto aparte, sino dejando hacer la tarea del inconsciente consciente, dejarlo de presente. Y esta tercera vez que volví a leer este libro, me di cuenta de eso y me di cuenta como soy una impostora, soy una impostora porque me robé lo mejor que tiene este libro, que es ese estilo, que no es tan así en los otros. Yo creo que este es el que es más visceral, más de la mano casi que enterrada en el papel. Yo lo siento así, o sea, lo veo escribiendo así. Entonces eso, yo creo que hay que, pues no sé, como una tarea de uno tener la posibilidad de imitar lo que tenga que imitar, pero también darse cuenta de esas influencias, a dónde lo llevan a uno, pues si tiene intenciones de escribir. Y no sé a cuántas más personas les habrá pasado eso, de dejarse meter mano en los propios textos. Bueno, eso creo que es todo por hoy. Muchas gracias por su presencia, comentarios, atención. Los invito a leer a Bohumil Raval y a hacerlo con lo que sea que caiga en sus manos de él.